Hay heridas en la historia de los países que, la verdad, nunca terminan de cicatrizar. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las más profundas y dolorosas de la historia de México. Vamos a contar la historia de cómo, increíblemente, perdió la mitad de su territorio a manos de su vecino del norte. Sí, lo que se está viendo, 55%. Parece una locura, ¿verdad? Pues ese es, más o menos, el porcentaje de territorio que México perdió, que tuvo que ceder a Estados Unidos en el siglo XIX. No es una pérdida, es una amputación en toda regla. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una nación que acababa de nacer pierde más de la mitad de su tierra en apenas unas décadas? Y esta es la pregunta que nos va a guiar, porque, ojo, esto no va solo de mapas y de fronteras, es una historia pues, de debilidad, de ambición desmedida y de unas consecuencias que, como veremos, llegan hasta hoy. Así que vamos a ello. Vale, pues para entender cómo ocurrió todo esto, lo primero es viajar al principio, a cómo era ese México recién nacido, porque en teoría era un gigante, pero un gigante con los pies de barro. A ver, cuando México se independiza de España en 1821, hereda un territorio, inmenso, casi 5 millones de kilómetros cuadrados. El problema es que era un país completamente nuevo, hecho un caos, ¿no? Llevaba décadas de luchas internas, con facciones políticas que no se ponían de acuerdo en nada, y claro, esa inestabilidad constante se comía los pocos recursos que tenían. Así que gobernar y controlar esas tierras tan enormes y lejanas era, misión imposible. Sobre todo los territorios del norte, Texas, Nuevo México, California, estaban prácticamente vacíos, casi abandonados. Y fue justo ahí, en uno de esos territorios enormes y casi vacíos, en Texas, donde saltó la chispa que lo incendió todo. Aquí es donde empieza el verdadero lío. Fijaos qué ironía. Para intentar poblar esa zona, el gobierno mexicano, ¿qué hace? Pues invita a colonos estadounidenses. Gran idea, en principio. Pero claro, los choques culturales y legales fueron brutales desde el minuto uno. Pero el punto de no retorno, el gran problema, fue la esclavitud. México la había prohibido, pero para los colonos anglosajones era, la base de su economía. La tensión se hizo insostenible, estalló una rebelión, Texas se declaró independiente y, ¡zas!, 9 años después, Estados Unidos la anexionó. Para México, aquello no era una simple anexión, era una declaración de guerra en toda regla. Vale, la anexión de Texas fue la gota que colmó el vaso, el detonante. Pero detrás de todo esto había algo mucho más grande, una ideología muy potente en Estados Unidos que quería mucho más que solo Texas. Y esa ideología era el llamado Destino Manifiesto. La idea, para que nos entendamos, era que Estados Unidos estaba predestinado por Dios a expandirse de costa a costa, del Atlántico al Pacífico. Y el presidente de entonces, James K. Polk, era un creyente total de esto. Su objetivo no era solo quedarse con Texas, que va, quería California y sus puertos. La guerra, para él, era simplemente la herramienta para conseguirlo. Y claro, la guerra que estalló fue, terriblemente desigual. México luchó con mucho coraje, de eso no hay duda, pero es que la superioridad de Estados Unidos en armas, en organización, en dinero, era abrumadora. El ejército estadounidense avanzaba sin piedad, tomando ciudad tras ciudad y acercándose cada vez más a la capital, a Ciudad de México. Y el momento cumbre de esa resistencia, el más recordado, llegó en septiembre de 1847. La batalla final por la Ciudad de México se libró en el castillo de Chapultepec, y allí un puñado de jóvenes cadetes militares, los que hoy todo el mundo conoce como los niños héroes, se negaron a rendirse, lucharon hasta el último aliento. Su sacrificio, su historia, se convirtió para siempre en el símbolo de la dignidad y la resistencia de todo un país frente a lo inevitable. Claro, con la capital ya tomada y el ejército destrozado, a México no le quedó otra que rendirse y negociar. Y fue en esa mesa de negociación donde la herida se hizo oficial y permanente. El resultado fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Y la cifra es que es mareante. México fue forzado a ceder más de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso es todo lo que hoy es California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y trozos de otros tantos estados. Una barbaridad. ¿Y la compensación por todo ese territorio inmenso y lleno de recursos? $15 millones. 15. Una cifra que ya de por sí es ridícula, pero que se convierte en una broma de mal gusto cuando piensas que apenas unos meses después se descubrió oro en California. Imaginaos. Y por si todo esto no fuera suficiente, 5 años más tarde llegó la humillación final, la llamada venta de la mesilla. Estados Unidos presionó para comprar otra franja de tierra, esta vez para construir un ferrocarril. Para México fue como la última vuelta de tuerca, el punto y final a su despojo.
Pero a ver, todo esto no va solo de mapas, de tratados, de política. Tenemos que pensar en la gente, en los miles y miles de mexicanos cuyas vidas cambiaron por completo, literalmente de un día para otro. Claro, la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? Porque esas tierras no estaban deshabitadas. Allí vivían decenas de miles de mexicanos, familias que llevaban generaciones enteras en ese lugar. Y de repente se fueron a dormir en México y se despertaron en Estados Unidos, con otras leyes, otro idioma, todo distinto. ¿Qué fue de toda esa gente? Sobre el papel, el tratado les garantizaba la ciudadanía estadounidense y, muy importante, el respeto a sus propiedades. Pero la realidad fue otra muy distinta. Todo eso fue papel mojado. Se encontraron con un sistema legal en inglés que no entendían y que se usó para quitarles sus tierras, las tierras de sus abuelos. Pasaron a ser ciudadanos de segunda, su cultura fue despreciada, su idioma arrinconado. Se convirtieron básicamente en extranjeros en su propia casa. Como es lógico, un terremoto así no solo cambia las fronteras en un mapa, deja un legado, unas cicatrices profundísimas para los dos países. Y esas cicatrices, como vamos a ver, se notan todavía hoy. Para México fue un trauma nacional que marcó su relación con el mundo y generó un sentimiento de desconfianza y vulnerabilidad. Para Estados Unidos fue el empujón final para convertirse en una potencia continental, aunque toda esa nueva tierra también echó leña al fuego del debate sobre la esclavitud y de hecho aceleró su propia guerra civil. Y justo en medio, en esa nueva frontera, nació la comunidad mexicoamericana, que es el testimonio vivo de toda esta historia. En fin, que aquí se pusieron los cimientos de una relación entre vecinos pues muy, muy complicada. Hay una frase muy famosa que se le atribuye al presidente Porfirio Díaz que lo resume todo a la perfección. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es que no se puede explicar mejor. Captura ese sentimiento de fatalidad, de tener que convivir sí o sí con un vecino tan poderoso. Y con esta reflexión terminamos, dejando una pregunta abierta. Porque cuando hoy vemos las noticias, cuando oímos hablar de inmigración, de muros, de identidad en la frontera, es imposible no pensar en esto. Es imposible no ver la sombra alargada de aquel gran despojo de hace casi 2 siglos. Una historia que, como se ve, no está solo en los libros de historia, sino que sigue muy, muy presente.